activar señal de escape tiene consecuencias. Jamás se hubiera imaginado ese destino cuando apenas empezaba a soñar conseguir la carrera de profesor de inglés. Matar por dinero. Nunca había visto tanto dinero junto cuando Julián le pasó el fajo como adelanto de algo en lo que no quería participar, pero que no podía eludir. Al llegar a casa, lo tiró debajo de la cama, como si los billetes estuvieran contaminados. Es un fragmento de la novela Florencia, que acá en Medellín lo está distribuyendo La Butaca Editorial. Florencia es un barrio de Medellín que también en algún tiempo lo invadió ese cáncer del narcotráfico, de los combos, que ha venido saliendo poco a poco, no tanto como quisiéramos en Medellín, que se limpiara de esa plaga del narcotráfico, del sicariato, pero que está bellamente relatado por Nelson Calderón. Esta novela, publicada en España, de la cual pues, fue finalista en un concurso nacional de novela en España, del 11º premio de novela Círculo de Lectores 2018, ya que nuestro autor es de acá, del barrio Florencia, pero radicado en España ya hace muchos años. Y La Butaca Editorial pues se complace no solamente en publicar libros de los cuenteros de Medellín y del mundo, sino también en distribuir las que algunos cuenteros como él pues publican en otras partes, como esta publicada en España, pero que es un cuentero y tiene que ver todo con la cuentería. Así estamos en Viva Palabra, La Butaca Editorial, la fiesta, la nueva sede, todas las cosas que estamos pendientes para entregarles a ustedes. Muy próximamente, la invitación al lanzamiento del Festival Local de Cuentería, Medellín sí cuenta, y Antioquia también. Muy próximamente para los colegios, escuelas, universidades, instituciones educativas, pero también empresas, comunidades barriales que les gusta conmemorar el Día del Idioma, el Día de nuestra lengua, esa lengua pues que no es originaria de esta tierra y sí lo es. ¿Por qué? Porque llegó una lengua, la lengua de Cervantes, que es preciosísima, de modo muy atroz, de modo muy horrible, pero llegó y se quedó, eso ya no lo podemos cambiar, y que fue enriquecida por los vocablos indígenas. La palabra arepa, la palabra maíz, una cantidad de vocablos indígenas, la chicha, que se quedaron en la lengua castellana y luego también alimentado por las lenguas africanas, diversas lenguas africanas.
entonces para la conmemoración de ese día de nuestra lengua, incluyendo también como Día de la Lengua, las lenguas nativas, las lenguas indígenas. En Colombia hay 67 lenguas aborígenes vivas, que se hablan todavía, más el palenquero, que podemos decir que es aborigen porque nace de los vocablos africanos, un poco mezclado con vocablos españoles, pero predominan los vocablos africanos. Pero eso solamente se habla en San Basilio de Palenque y sus alrededores. Es aborigen, es local, tiene mucho que ver con las lenguas africanas. También tenemos el criol en San Andrés, ¿cierto? Es una lengua aborigen colombiana que nace de esa mezcla de las lenguas africanas con el inglés, porque allí pues predominaban los ingleses, no oficialmente, pero la gente que vivía allí, los piratas que se quedaron a vivir allí, todo eso conformaron las comunidades caribeñas y se formó la lengua criol. Y también está el caló o lengua gitana, también es una lengua reconocida en Colombia. Y la lengua de los cuenteros. Sí. Viene un cuentero muy especial a compartir con nosotros. En unos momentos les estaremos contando de quién se trata. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. La profesora Esmeralda y yo nos montamos en la canoa y emprendimos marcha hacia la escuela. La canoa iba un poco ladeada porque la otra profe y yo no supimos cómo acomodar las cosas. En el camino hablamos de nuestra salud y de la preocupación por los niños de la vereda. Cuando estábamos llegando, un grupo de hombres hicieron señas para que nosotros arribáramos a la orilla. En ese momento sentí que el frío recorría mi cuerpo y solo pensé en encomendarme a Dios. Estaban camuflados y con fusil. Uno de ellos, con cara indígena, nos saludó muy cortés. Enseguida llegó otro, quien se presentó como el comandante. Flores en tierra de guerra. Este es el libro de Angélica Gómez, cuentera, teatrera, comunicadora, profesora. Es oriunda del municipio de Amalfi y trabaja como profesora en una vereda de Yondó. Y nos retrata acá esas historias tristes, lamentables, de la guerra en estas veredas, en estos pueblos, allá esos territorios selváticos que parecen abandonados de la mano de Dios y que entonces se lo tomaron toda la pelambre de grupos armadas que han venido destruyendo este país desde hace más de 200 años. Angélica con valentía ha enfrentado todos estos procesos que le ha tocado siendo una mujer muy joven, que le ha tocado allí en las selvas de Yondó, pero también en Amalfi desde que era niña. Pronto estaremos haciendo el lanzamiento del libro Flores en tierra de guerra, allí en Amalfi. Ahora, este 29 de marzo, estaremos haciendo el lanzamiento, la presentación de este libro, publicado por la Butaca Editorial. Se pueden comunicar con nosotros, se pueden comunicar allá en la Casa de la Cultura de Amalfi. Se estará haciendo la presentación del libro Flores en tierra de guerra, Angélica Gómez, publicado por la Butaca Editorial. Ahora sí, entonces, con el cuentero que viene en este momento, bueno, después les digo el nombre y los apodos y todas las cosas. Un fuerte aplauso para él. Ustedes la estatura de este joven cuentero, arquitecto, ingeniero civil, cuentero, narrador,
Se llama Brian Monsalve, pero Brian así, no el Brian, no es el Brian con H. Los españoles lo pronunciarían Brian, ¿no? Porque ellos aspiran la H, Brian Monsalve. Un saludo para nuestros televidentes, querido Brian. No, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, a ustedes por ver y muy emocionado de estar acá. Encantado de estar acá con este honor y ese placer. Bueno, él tiene un apodo que a mí como que no me encaja mucho. En el mundo de la cuentería nadie conoce a Brian. ¿Todo el mundo conoce a quién? Corderito. Corderito. ¿De dónde sale ese nombre artístico, podemos decir? Porque es en el campo artístico donde se le conoce con este nombre. Desde que yo era chiquito tenía el pelo muy crespo y hay fotos todavía, hay evidencia fotográfica que era crespo como el pibe Valderrama, pero el pelo completamente oscuro. Un café muy oscuro, y a medida que iba creciendo, cuando uno va perdiendo la gracia de la inocencia, de la infancia, de los años, que ya no es tan lindo. A medida que iba perdiendo los crespos y me iba saliendo la chivera, pues de todas formas seguí con ese apodo de Corderito, como de la esponja, como de el hombre así bonito, todo rellenito. Y cuando estuve en la etapa del colegio, de todo el asunto, de que apenas estaba entrando como en las artes de qué es eso, los talleres, las cositas así sencillas, seguí como con ese cariño al rebaño. Ya, oficialmente por allá, cuando entré a la Universidad Nacional, que estuve estudiando primero en la Nacional y luego en la de Antioquia, cuando entré en la Nacional, que entendí que lo que me gustaba a mí era una forma de arte establecida llamada cuentería, que se hace de esta forma, que lo enseñan acá, que tiene un hogar en el corazón de Medellín. Ya ahí entendí como, no, es que esto no es solamente un apodo, es mi nombre artístico. Mi nombre artístico, mi seudónimo artístico, Corderito. Brian empieza la cuentería en la Universidad Nacional. Háblanos así un poco de ese proceso de cuentería en la Nacho. Cuando estuvimos en las inducciones, yo vi un grupo de personas que estaban hablando y yo como, ay, tan chévere, porque de pronto a veces hacen reír, pero no son comediantes. Y en otros casos, como que te tocaban el sentimiento muy profundo, no como desde el stand-up. Y yo creía que las personas que estaban en el escenario o eran cantantes, o eran comediantes, o de pronto era teatro. Pero no había tenido la oportunidad. Yo venía pues de una parte cerca de San Cristóbal, muy cerrado como para la cultura. Por allá no teníamos tantas actividades y de vez en cuando solamente llegaba eso, o música, los comediantes que se veían en televisión, pero yo no conocía que había personas que contaban cosas, historias, cuentos, fábulas, anécdotas, hasta que tuve esa jornada de inducción en la Universidad Nacional, donde conocí al queridísimo grupo El Cuentacho, de donde soy hijo pródigo. Vuelvo de vez en cuando, pero para mí fue ese primer acercamiento con una forma del arte que se enfoca en transmitir a través de la palabra. Entonces esa fue la vez que me enamoré. Directamente ese mismo día yo me acerqué, le pregunté a los muchachos que en ese momento estaban ahí, venga, ¿qué puedo hacer yo para...? Pues a mí me dicen que yo hablo mucho. Mi mamá me dice que a veces es mejor como que juguemos a hacer silencio. Y cositas así. Y ellos me explicaron que sí había un grupo consolidado ahí y que podía ir a las audiciones, hacer todo este proceso. Y ahí conocí a la profesora Patricia, al profe Jota y a todos en viva palabra después. El Corderito en la Universidad Nacional y ahora en la Universidad de Antioquia, de la cual egresó, pero también estuvo participando en el proceso de En la Sombra Cuenteros de la Universidad de Antioquia. Coméntanos un poco también de ahí. Si mi corazón le pertenece a la Nacional y al Cuentacho, mi corazón es grande y también le pertenece a mi amado Dea y a En la Sombra Cuenteros. Básicamente... ¿Ya así es usted todo? Depende. Si es de mujeres, mi corazón solo le pertenece a una persona. Pero si es para el arte, le pertenece a todas las formas, lugares y personas en las que pueda encontrar ese amor que yo doy y que recibo también. Entonces ya por ahí sí, En la Sombra Cuenteros
El problema es que fueron rogaditos al inicio. Yo les decía como, hola muchachos, yo estoy interesado. Y ellos me decían como, qué interesante que te intereses. Después hablamos. Y así me tuvieron en después hablamos como por un año o más. O 3 años. Bueno, total. Después cuando me contaron como, oye mira, no habíamos abierto el grupo, es un grupo pues en el que no estamos recibiendo nuevos participantes por esta y esta razón, yo ya entendí como, claro, es que pues tiene todo el sentido, que no era que me estuvieran haciendo el feo o que no era nada personal, sino que simplemente estaban dándole un enfoque al grupo que no permitía nuevos integrantes. Ya cuando me dieron como ese conocernos, como qué haces tú, cuál es tu estilo, qué te gusta, fuimos como entrelazando todo el equipo y ya fue como, ay no, es que usted por qué se demoró tanto en insistir más. Y ya, yo ahí entré con ellos, empezamos, eso fue como despuésito de pandemia o antecitos. Total, empezamos a entendernos muy bien desde esa misma fecha. Todavía con el señor Sandro, Ana Wonka, con los integrantes de ese momento nos entendimos mucho. Y ahí encontré, como decir, un segundo, tercer hogar para mi arte de la cuentería. Y ya desde ahí todavía estamos a la fecha con las funciones, con la programación, con los espectáculos, dándole al cariño a la cuentería universitaria y a todo lo que surja en el arte. Eso es muy importante. Los elementos que se va encontrando uno en el camino, los colectivos, los grupos, los espacios, que es un poco como los viajes interplanetarios, ¿no? Que una nave en cada parte, en cada planeta se impulsa para llegar al otro, en cada uno se impulsa para seguir avanzando, y así es como estos planetas del arte, así como algunos, no sé, están en cuentería pero hacen un curso de clown, un curso de pantomima, un curso de oratoria, y cada cosa lo va impulsando para llegar allá al proceso del arte. Pero bueno, vamos a ver entonces un cuento con nuestro invitado, el caballero Brian Monsalve. Vamos a ver ese cuento. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3,000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. Me encontraba yo en una de esas mañanas de mayo, a las 6 de la mañana en hora pico dentro del metro. Mientras me dirigía hacia el sur, empieza uno ahí junto al río Medellín, en esas temporadas de lluvia de mayo, a sentir cómo a través de la ventana van cayendo las gotas, el torrencial, la lluvia. 6 de la mañana, había calor dentro del metro porque todos estábamos muy junticos, pero afuera, con ese aguacero, el frío era inevitable. Y mientras el tren avanzaba por las estaciones hacia el sur, más o menos alrededor de Poblado, Industriales, veo yo que en una de esas canalizaciones del río Medellín, en esos bordes que tiene, en esos huecos tan grandes por donde desembocan las aguas, algunas industrias, algunos locales, pero en esos túneles grandes donde algunas personas duermen en la noche, salía un montón y un montón y un montón de agua. Claro, en esa época de lluvias era normal que se taponaran esos túneles grandes desembocando tanta agua. Lo que me sorprendió era que en el lado izquierdo del túnel, agarrado con una mano y sosteniendo los corotos con la otra mano, había un habitante de calle. Y
Y al lado contrario, casi en un reflejo, otro hacía lo mismo. Ahí me acordé de algo muy curioso. Cuando yo tenía 9 años tuve la fortuna, 9 años, o sea, hace bastante, tuve la fortuna de conocer a un grupo de voluntarios súper geniales, parce, para mí son héroes, llamado el SIMPAD. El SIMPAD es como una guardia civil, como unos voluntarios que ayudan a otras personas en momentos de dificultad. No son como los bomberos, sino que son aún más voluntarios. Entonces, cuando yo tenía 9 años, en esos aguaceros de noviembre, me encontraba yo en la casita que teníamos construida en un barrio que ya no existe, por allá por los sectores de Olaya, y la lluvia empezó a mover el techo de zinc tan duro que uno piensa como, no, se va a caer el techo. Gracias a Dios no se nos cayó el techo porque la casa completa se fue ladeando. Entonces, entre las preocupaciones, los azares, el salir corriendo, que mi padre se devolviera a sacar los papeles, que mi madre mientras cargaba a mi hermanito le pidiera que sacara las otras cosas, y ir enlistando el orden de prioridades de qué es más importante salvar después de nuestra propia vida, pudimos ver cómo el marco de la puerta, de que era lo único de metal en la casa después de las tejas de zinc, el marco de la puerta sostenía la estructura de madera para que no se fuera del todo la casita, al tiempo en el que venía el SIMPAD, esos héroes para mí, a llevarnos a un albergue, en el cual pude pasar la noche y disfrutar del calorcito de un cambuche improvisado, pero con mucho, mucho cariño. Volviendo a la historia, mientras veía yo a ese habitante de calle sostener los corotos desde el lado izquierdo y al otro haciendo lo mismo por el otro lado, me surgieron 2 preguntas. Pues la primera, ¿cuánta fuerza tiene un habitante de calle? Porque era mucho, o sea, el bulto que tenía se notaba ya mojado con toda esa lluvia y no lo soltaba, como si desde ahí mismo se aferrara a su propia vida. Y la segunda, ¿dónde estaba el SIMPAD del sector del sur, por allá hacia el Poblado, hacia Envigado? ¿Dónde estaban las personas dispuestas a ayudar a personas cuando pierden su hogar? ¿O qué tamaño tiene que tener tu guarida para que sea considerado un hogar? ¿O es que ellos ya no son considerados personas? En Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Ya vimos que el corderito no es tan tierno ni tan manso en su narrativa. Antes de entrar con el cuento, yo quiero ir a otro elemento que también tiene que ver con tu creatividad, como vimos en este cuento, la creatividad y la creación, que es el cuento improvisado. Brian también se ha destacado un poco en el concurso Cuenteros en Apuros de cuento improvisado. ¿Cómo te va con eso y por qué te gusta participar en el cuento improvisado? Porque yo me muero de susto, yo me muero de nervios. He participado 3 veces, taquicardia, ahí mismo. No, yo creo que desde que conocí a la profesora Patricia, que ella me enseñó, a uno nunca se le quita el miedo, uno aprende a dominarlo, a someterlo, a hacer lo suyo. Desde ahí yo entendí que la improvisación es ese picantico de la cuentería, tiene todos estos estilos, todas estas formas, pero la improvisación para mí es algo salvaje. Algo que además de todo lo bello, de lo estructurado, de en dónde va esto, de qué transmito, de qué recibo, de cómo interactúo con el público, en la improvisación no se sabe. Reciba, usted está abierto a recibir, a lo que le llegue, haga lo suyo y como al temor, sométalo. Haga que eso sea parte de la historia tan bueno que no parezca improvisación. ¡Ay, esa me encanta! Entonces sí, me apasiona mucho el tema de la impro y de hecho me formé, por así decirlo, de la improvisación en Puro Cuenteros en Apuros. Yo venía aquí cada vez que había función, cada
sí, cada mes. Y yo veía a esas personas tan talentosas y yo decía, ay, yo quiero. El problema es que como estaba al principio de la cuentería, como apenas estaba descubriendo todo el mundo de este arte, también conocía al principio la improvisación. Y el primer día que yo vine a Cuenteros en Apuros, yo me senté como participante. Y me mira Paul en ese momento que estaba presentando. ¿Y usted vino primera vez a participar? O muy lanzado o muy bobo. Entonces, un poquito de las dos, siempre ha tenido razón el señor Paul con todo eso. Y sí, desde ahí cometí muchos errores, aprendí y hoy en día, pues hace poco, volví a cometer más errores para aprender de ellos. En eso estamos. Adrenalina pura, pero vean que me gusta mucho una cosa, lo que usted dice que la profe Patricia le enseñó eso, que al miedo hay que dominarlo, porque ella estará participando en el próximo Cuenteros en Apuros. Con esa fuerza de ella de dominar el miedo. Ella le da temor, pero ella dominar el miedo. Ahora en abril ya está inscrita para Cuenteros en Apuros y eso es decir, enseñando con la práctica, ¿cierto? Con el ejemplo, muy importante. Bueno, vamos entonces con su cuento, este cuento a propósito de las lluvias torrenciales que están cayendo en Medellín, en todo el país, que nos presentas esta historia. Me imagino que nace de vivencias reales o qué, como dirían por ahí, en el arte no se habla de verdad y mentira, se habla de realidad y fantasía. ¿Cómo está ese cuento? De hecho, sí se mezclan las dos anécdotas que fueron reales, y no solo reales, sino también verdaderas en ese caso. Y lo que yo hice fue como pensar de qué forma transmito esto, porque al final a todos nos pasa algo, todos los días vivimos algo, todos los días presenciamos que alguien vive algo, todas las noches alguien nos comparte y ya depende de nosotros si recibimos o no recibimos o cómo interpretamos eso. Entonces, cuando estaba escribiendo esta historia, para mí fue más la idea de cómo le transmito a los oyentes que esto me pasó. Y no solamente fue una anécdota, sino que fue un momento el que me llevó a recordar algo que me había pasado para que al final fluyera eso en la misma historia. Entonces sí, yo creo que todos tenemos algo que contar y por eso además de la impro me encanta la anécdota también. Es muy importante el nacimiento de las historias que nacen de esos elementos que le tocan a uno el alma, que le tocan el corazón. Cuando algo le toca a uno el corazón, ahí hay un momento clave en la inspiración. Puede haber sucesos enormes, grandes, y uno como que, sí, ahí no hay nada para uno, puede que para el otro sí. A veces cosas para alguien insignificante. Es decir, en ese viaje del metro, ¿cuántas personas vieron a aquellas víctimas de toda esta complejidad en la sociedad, que tienen que vivir en las alcantarillas o a orilla del río? ¿Cuántas personas ese día vieron en el metro a esa gente que estaba casi a punto de que lo arrastrara la corriente? ¿Cuántas personas lo vieron? Pero a él le tocó el corazón. Y tal vez mucho tiempo después dijo, esta imagen que tengo, vamos a hacer algo con esto, porque a la vez nos está diciendo a nosotros que es un problema que sigue vivo en nuestra sociedad, que es un problema que nuestros políticos se limpian con decir, no, ahí tenemos un centro donde los atendemos a los que quieran ir, o se limpian con decir, es que no ve que les decimos que ellos no quieren. El problema es mucho más profundo, el problema nace en las barriadas, en los colegios, donde a los jóvenes de 12, 13 años está el jíbaro ofreciéndoles, conquistándolos, los está entregando a veces gratuito, donde ponen a algunos de los mismos estudiantes a que distribuya adentro de la institución educativa. ¿Qué podemos hacer los maestros o qué se puede hacer dentro del sistema educativo? Que es que hay una circunstancia muy compleja y es esa dicotomía que muchos profesores, muchos padres de familia dicen. Los padres dicen, no, yo para eso lo mandé a la escuela para que lo formen. Y muchos maestros dicen, no, la formación es en la casa, aquí vino fue a enseñarle.
el sistema educativo, se llama educativo, no se llama sistema de enseñanza, ¿qué puede hacer? Porque tampoco el maestro está en capacidad de resolver el mundo. Bueno, Corderito, entonces ya con estas historias y estos cuentos, vamos a despedirnos de nuestros televidentes. A ver, una despedida así bien de esas que usted sabe, con ese, como le enseñó la profe Patricia, sin miedo, sin miedo. Bueno, primero que todo, muchas gracias de nuevo por la invitación, por el espacio, por las personas que nos están escuchando, su atención, sus oídos, sus ojos, todos esos sentidos que nos comparten y nos permiten a nosotros para transmitir estas palabras. Y ante todo, es un honor y un placer estar aquí, me encanta. Gracias.